¿Quiénes? Voy a volverlo a repetir. En San Juan, perdón, primera a Juan, capítulo 3, 9 y 10. Dilucidamos lo que el Señor Jesús dice en San Juan 8, 43 y 44. Ahí en el 43 le dice, ustedes no entienden lo que yo estoy diciendo porque ustedes son hijos del diablo y ustedes no pueden. Ahí usan la palabra ustedes no quieren. No es que no quieren, sino que no pueden. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y la única manera de tener lo espiritual es naciendo del agua y del espíritu. Ya lo voy a ver más adelante con lo que le dijo a Nicodemo. Vuelvo otra vez al texto, por favor. Primera Juan, capítulo 3, versículos 9 y 10. Todo el que ha nacido de Dios no sigue pecando, dice el 9, porque la vida de Dios está en él. No puede seguir pecando porque ha nacido de Dios, nació de nuevo. Y en el 10, mis hermanos, dice, en esto se ve quiénes son hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. O sea, el que no ha nacido de nuevo, así suene duro, así suene un poco fanático, el que no ha nacido de nuevo es hijo del diablo. Por eso yo le decía a ustedes que en el primer nacimiento que mi madre me dio, mi querida madre, mi amada madre, no sirve para yo ser candidato, ciudadano o para que yo camine por las calles de Oba. Entonces, ahí tenemos, mis hermanos, cuál es el problema legal que tenemos nosotros, los ciudadanos terrenales, para poder adquirir la nacionalidad celestial. Yo como ciudadano venezolano, para ingresar a este país, yo tuve que hacer una serie de requisitos. Y usted también, que están en el extranjero, lo saben. Bueno, ese mismo requisito legal, mis hermanos, es necesario que el ser humano, si quiere ser ciudadano de la patria celestial, tiene que cumplirlos. Son requisitos que hay que llenarlos. Y resulta, mis amados, en el texto que leyó allí Eliezer en San Marcos 17, tiene un contexto que es San Marcos 16. Y les dijo que esta es la Santa Comisión, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, a todo ser terráqueo, todo ser terrenal, toda. Cuando dice a toda, aquí está incluyendo a todo el mundo, porque todos nacimos destituidos de la gracia de Dios. Cuando Satanás le ganó en buena lid a Adán, porque él era el rey, el rey de esta tierra, era el virrey de esta tierra, fue el que fue puesto para que se enseñoreara en la creación que Dios le estaba entregando en ese momento. Sencillamente vino Satanás y en esa lucha conquistó esta tierra y todos entonces fuimos destituidos de la gracia de Dios. Significando esto, mis hermanos, que todos los que nacemos estamos destituidos de la nacionalidad de la patria celestial. Y la única manera, vayamos ahí a San Juan 8, por favor. Estamos leyendo a la primera carta de Juan, pero ahora vamos al mismo evangelio que escribió el mismísimo Juan, que escribió la primera carta. Perdón, es San Juan 3. Vayamos allá a San Juan 3, mis hermanos. Esto no es un asunto, ustedes que me están oyendo, esto no es un asunto de que en la iglesia se le paga a los miembros o se le paga a los misioneros para bautizar gente. Este es un asunto que los que entendemos este tema sabemos de que es algo que debemos de tener como requisito. Fíjense como dice ahí en San Juan 3, 3 al 5. Podríamos hacer contexto desde el 2. Este vino a Jesús. ¿Quién es este? Nicodemo, dice en el versículo 1, y le dijo, Rabí, sabemos que tú eres maestro venido de Dios, porque nadie puede realizar estas señales que tú haces
si Dios no estuviera con él. O sea, aquí tenemos una persona que conoció a Jesús, que lo oyó y lo reconoce como Dios, lo reconoce como el Mesías. O sea, esta es una persona adulta, una persona que piensa, una persona que tiene conocimiento y que tiene poder de decisión. Y resulta que le pregunta él, en el versículo 3 de San Juan 3 dice, Jesús respondió, te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? En el 5 de San Juan 3, respondió Jesús, te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo es la única manera de entrar en el reino de Dios? ¿Cuál es la única manera? Naciendo de agua y de Espíritu. Y sigue diciendo el 6, lo que nace de la carne es carne. O sea, ese nacimiento que nos dio nuestra madre es un nacimiento de carne. Y lo que nace del Espíritu es del Espíritu. Hermano, esa es la razón, el por qué necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo porque el nacimiento que a nosotros nos dio nuestra madre no nos capacita para ser ciudadanos de la patria celestial. No nos capacita para tener una ciudadanía, un pasaporte o tener un DNI de la nación a donde nosotros vamos. Necesario entonces es nacer de nuevo. Y no es que es necesario solamente, sino que es algo seguro. Te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Así de que cuando alguien te conmina o alguien te ofrece o alguien está, entre comillas, detrás de ti para que tú te bautices, no es otro el empeño que de que tú adquieras la nacionalidad de la patria celestial. Porque con este nacimiento viejo no podemos entrar al reino de los cielos. Entonces, en consonancia de eso, mis hermanos, es que yo le puse el título a este tema, nacer de nuevo. Ahora, ¿qué simboliza el bautismo? O sea, ¿por qué en la iglesia adventista no se bautiza por aspersión? ¿Por qué en la iglesia adventista no se bautiza por ablución o aspersión? ¿Por qué no tenemos bautismo de infantes? ¿Por qué no tenemos bautismo de párvulos? Porque resulta de que la palabra de Dios no lo dice así. En la iglesia adventista, el bautismo, vemos bautismo de niños de unos 12 años. El Señor Jesús a los 12 años ya estaba en el templo, porque un jovencito de 12 años ya tiene capacidad para saber lo que es bueno y lo que es malo, para saber las cosas malas elementales y las cosas buenas elementales. Entonces, el asunto es que Dios, el mismísimo Jesús, nos da ejemplo de ello. Entonces, allí, en Romanos 6, vayan a Romanos 6, por favor, capítulo 6, versículo 3, dice así, ¿qué simboliza el bautismo? Pregunta. Pablo ahí, imbuido por el Espíritu Santo. ¿No sabéis que todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque fuimos sepultados con él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Lo explico, lo ilustro.
Este que está aquí es el candidato al bautismo. Voy a agarrar este marcador que como que se ve mejor, sí. Este resaltador que está aquí. Quiero ser muy didáctico, porque no vaya a ser cosa de que alguien no se haya bautizado porque no ha entendido, porque no haya quien se lo haya explicado. Y prefiero redundar en ilustraciones a pecar de que cuando a mí me digan, pero tú no me lo dijiste, no, tú nunca me lo dijiste. Mira esto. Aquí está este resaltador. Este resaltador, voy a hacer la ilustración de Romanos 6, 3 y 4. Cuando nosotros entramos a las aguas del bautismo, que nos cubren el bautisterio, nosotros morimos. Muere el antiguo, el viejo Luis Zapata, el viejo José Eliezer, muere la vieja Goyita y todos los que nos están viendo. Mueren, morimos en Cristo Jesús. ¿Por qué necesitamos morir? ¿Por qué? Porque al igual que un grano de caraota, un grano de trigo, se siembra para que pueda haber vida nueva, tiene que morir el grano. Cuando ustedes, las hermanas hacen germinado, usted note por favor que la semilla se abre, se revienta y muere y nace un nuevo brote. Bueno, para poder nacer de nuevo, usted y yo tenemos que morir al primer nacimiento que me dio mi madre el 22 de mayo de 1960. Y después dice en San Marcos 6, 4, dice, porque fuimos sepultados con él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, miren la pantalla, Cristo resucitó de los muertos, ya resucitamos, así también nosotros andemos en nueva vida. Tenemos una nueva vida cuando somos sacados del bautisterio. Ese es el simbolismo. No es que la iglesia adventista nos paguen dinero porque el que más bautice, yo le voy a dar más dinero. Mire, les voy a dar $20,000 al que me traiga más bautismo, dice el pastor. No, es porque hemos entendido esto sencillamente. Amado que me oyes, amada que me oyes, si tú no has cumplido con este requisito de morir de nuevo, ser sepultado, óyeme, no por aspersión, así, eso no sirve. Tiene que estar sepultado debajo del agua, en la tumba líquida, para que la persona pueda morir. La semilla mala muere y nace una nueva semilla. En ese momento que usted y yo salimos del bautismo, o usted que se va a bautizar sale del bautismo, entonces se nos hace una imputación, que no es otra cosa, que es la justicia impartida. Se nos imputa una justicia que usted ni yo la hemos ganado, sino en Cristo Jesús. Por eso es que es necesario, por eso es que el Señor Jesús le dice a Nicodemo, mira, viejo Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, ¿vale? Así no te puedo llevar al paraíso, así no te puedo llevar a la patria celestial, así no puedes entrar conmigo en ese nuevo país llamado el paraíso. Ahí no puedes entrar porque necesitas cambiar tu nacimiento porque tienes un problema legal y debes nacer de nuevo, porque si no, Satanás te reclama como tuyo. Satanás dice, mire, ese es mi esclavo, yo me lo gané. Pero cuando nosotros tenemos el nuevo nacimiento en Cristo Jesús por inmersión, metido en la tumba líquida, no por aspersión ni con una totumita. En estos días vi algo sorprendente. Búsquenlo en internet, sin el ánimo de ofender. Un sacerdote católico bautizando a una niña con un spray. No sé si lo vieron. Como tenemos distanciamiento social, la puso más o menos a 1 o 2 metros y comenzó a rociarle agua con un poliesprayer. Imagínese usted, tamaña desviación de esto que dice Romanos 6, 3 y 4.
Entonces resulta de que es necesario que nosotros debamos ser entonces bautizados de manera correcta. Entonces, ¿por qué, mis hermanos? ¿Por qué más? Allí en Hechos 2:38, Hechos 2:38 dice, arrepentíos y sé bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Voy a volverlo a repetir. ¿Por qué necesitamos? ¿Para qué necesitamos bautizar? ¿Para qué? Dice entonces Hechos 2:38. Arrepentíos. Pedro contestó, arrepentíos y sé bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Óyeme, no lo dice Luis Zapata, no lo dice el pastor, no lo dice el anciano de la iglesia, lo dice la palabra de Dios. Para que tus pecados sean perdonados y mis pecados sean perdonados, debemos de ser bautizados en Cristo Jesús. Debemos ser bautizados por inmersión para que sean perdonados nuestros pecados. Una vez que nacemos de agua y de espíritu, mis hermanos, hay dos personas en Luis Zapata, en Eliezer, en Omar y en todo lo que me están escuchando. Esas dos personas es la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Esas dos naturalezas, mis hermanos, van a prevalecer hasta que muramos o hasta que el Señor Jesús venga y estemos vivos y seamos transformados. Pero ninguna de estas dos naturalezas abandona el cuerpo. Si usted fue bautizado en alguna oportunidad y usted se salió de la iglesia, tenga usted en cuenta que usted tiene todavía la naturaleza espiritual. Usted apostató y se fue de la iglesia, usted todavía tiene los dos nacimientos, para que usted sepa. Usted fue inscrito en el libro de los cielos. Ahí está su nombre. Mis hermanos, miren, óigame, estas dos naturalezas permanecen en nosotros. Y aquí está el problemita. El problema es que cualquiera de las dos naturalezas que usted alimente más va a mantener sometida a la otra naturaleza. Si usted tiene la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual, si usted alimenta más la naturaleza carnal, esa, óigame, usted la alimenta y esa mantiene sometida a la naturaleza espiritual. Por eso es que a veces somos adventistoides o a veces somos pseudo cristianos, porque la naturaleza que más alimentamos es la naturaleza carnal. Pero sin, por el contrario, usted alimenta la naturaleza espiritual a través de la oración, a través del estudio, a través de la predicación del evangelio, a través de la conexión con Dios, a través del Espíritu Santo, a través de su palabra y a través de los estudios del Espíritu Profecía, su naturaleza espiritual crece y mantiene sostenida la naturaleza carnal. Y entonces, por lo tanto, sus frutos son los frutos del Espíritu Santo. Amor, paciencia, benignidad, longanimidad, mansedumbre y todas estas cosas. Estas dos naturalezas, mis hermanos, van a reinar en usted. Una de las dos, la que alimentemos más. ¿Cómo puede usted alimentar eso, mis hermanos? ¿Cómo puede usted alimentar eso? A través del bautismo. Porque cuando usted y yo somos bautizados, somos equipados con el Espíritu Santo. Voy a repetirlo. Cuando somos bautizados de la manera correcta, como dice la Biblia, somos equipados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Mientras que antes del bautismo, el Espíritu Santo obraba de afuera hacia adentro, a través de convencerte, a través de mostrarte, de mostrarle, de mandarles personas. Pero una vez que somos bautizados, somos equipados con el Espíritu Santo y sucede lo que dice la palabra de Dios en Hechos 2:38. Pedro contestó, arrepentíos y sé bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Nuestros pecados son perdonados.
¿Para qué más necesitamos nacer de nuevo? ¿Para qué más necesitamos ser bautizados de la mejor manera, como dice la Biblia? Hechos 2:38. Amado que me oyes, este es un tema que no es nuevo. De repente tú estarás diciendo, pero mira el tema de Luis Zapata sobre el bautismo, eso ya lo... Pero, óyeme esto, forma parte de nuestras creencias y lo que nosotros debemos estar empeñados es la predicación de las 28 creencias de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque esa es la fe de Jesús. Usted y yo tenemos que predicar la fe de Jesús. Hay sermones rimbombantes, bonitos, fantasiosos, maravillosos, que le aflojan los mocos a uno. Pero entonces, cuando ha pasado el momento, queda la emoción, la emotividad, pero ¿qué más quedó? Este es un tema, mis hermanos, para los que no han sido bautizados y para los que ya fuimos bautizados, para que nazcamos de nuevo todos los días. ¿Para qué más necesitamos ser bautizados? Hechos 2:38. Sed bautizados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Con razón, el Señor Jesús le dice a Nicodemo que el que no naciere de nuevo no verá a Dios. ¿Por qué? Empezando porque el Espíritu Santo es Dios. Y porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a Cristo Jesús para que Cristo Jesús nos lleve al Padre. Y déjame decirte que uno de los trabajos de Satanás ha sido romper la cadena de la triunidad. Decir que el Espíritu Santo no existe, decir que el Espíritu Santo no es una persona, decir que el Espíritu Santo es algo, es una fuerza. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos lleva a Cristo y Cristo nos lleva al Padre. Si Satanás rompe la cadena del Espíritu Santo a través de un bautismo correcto, a través de la inmersión, a través del nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, óyeme lo siguiente, rompió la cadena aquí y resulta de que no nos lleva a Cristo para que Cristo nos lleve al Padre. Entonces, según Hechos 2:38, sed bautizados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Para qué más, mi amado que me oyes, debe ser bautizado después que creísteis? Porque miren, se consigue muy a menudo gente en la iglesia que pasa muchos años en la iglesia diciendo que sí creen, asisten, pero no son bautizados. Entonces resulta que no están haciendo las cosas como Dios las está pidiendo. Dice, el que creyere y fuere bautizado. ¿Qué más conseguimos? Romanos 6:4-6. Volvamos a Romanos. Volvamos a Romanos 4-6. Romanos 6:4-6. Dice, ¿para qué más? Sepultado junto con él para muerte por medio del bautismo. Nuestro viejo hombre fue crucificado con él. O sea, ese nacimiento que tuvimos de nuestras madres. ¿Para qué? A fin de que no seamos más esclavos del pecado. Para que no seamos más esclavos del pecado. ¿Para qué debemos ser bautizados entonces? Para que no seamos más esclavos del pecado. Óyeme, una cosa es pecar en un momento y otra cosa es ser esclavos del pecado. O sea, cuando usted no ha nacido de nuevo, según Romanos 6:4-6, cuando usted no ha nacido de nuevo, usted es esclavo, es más, se los dije, hijos del diablo, esclavos del diablo, esclavos del pecado. Porque usted y yo no hemos sido equipados con el Espíritu Santo, no tenemos una nueva criatura, no tenemos una nueva ciudadanía, no tenemos un nuevo nacimiento. Entonces, ¿para qué más debemos ser bautizados, mis hermanos? ¿Para qué más? Gálatas 3:27. Gálatas 3:27. Dice así, los que habéis sido bautizados en Cristo,
de Cristo estáis revestidos. Imagínense, mi hermano. La única manera de ponernos el manto de justicia de Cristo Jesús es ser bautizados. Voy a volverlo a repetir, mis hermanos, porque hay muchos que quieren ser cristianos sin Cristo. Lo digo porque quizás ven esto y todavía están reticentes a ser bautizados. Voy a volver otra vez a Gálatas 3:27. Los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, miren, nos bautizamos para el perdón de los pecados. Nos bautizamos para la recepción del Espíritu Santo. Nos bautizamos para la muerte al pecado. Nos bautizamos entonces para ser revestidos de Cristo. Y por último, Hechos 2:41. Hechos 2:41. Dice, así los que recibieron su palabra fueron bautizados y se les unieron en ese día como 3,000 personas a la iglesia. O sea, para que usted pueda formar parte de esa iglesia que usted dice que quiere. Perdón, se me cayó el teléfono. Para que usted pueda ingresar a esa iglesia que usted dice que quiere, que ama, usted óigame esto, sin demora, por favor, debe ser bautizado. Porque dice, Hechos 2:41, así los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y después dice, y se les unieron en ese día como 3,000 personas. Para poder llegar a ser miembro de esa iglesia que usted ama, que usted considera, que usted pondera, usted debe ser bautizado. ¿Para qué más? Para que tenga la ciudadanía celestial. Para que usted forme a pasar parte del pueblo escogido de Dios. Y aquí es muy importante que vuelva yo otra vez a insistir en esto. Hay dos pueblos en la Biblia. Hay dos iglesias en la Biblia. El pueblo de Dios y Babilonia. Y entonces la única manera de pasar a formar parte del pueblo de Dios es siguiendo estas instrucciones. Si me amáis y guardáis mis mandamientos, acabo de leer en Juan 3:4. Y después decía, aquí se diferencia quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Los que nacen de nuevo y los que guardan sus mandamientos de Dios. Acuérdate, ahí en San Juan, en Primera de Juan lo leímos, que es nacer de nuevo y aparte de nacer de nuevo, entonces guardar sus mandamientos. En esto se diferencia quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Digo yo, ¿a qué edad se debe bautizar una persona? Marcos 16:16. Vuelvan otra vez. Disculpe que sea tan insistente, mis hermanos. ¿A qué edad es conveniente ser bautizado una persona? ¿Por qué lo digo, mis hermanos? Vamos a leerlo primero. San Marcos 16:16. El que crea y sea bautizado será salvo. El que crea y sea bautizado será salvo. ¿Será que un niño, infante, un párvulo, que lo tienen aquí en el brazo, el día de ese bautismo por aspersión, y le preguntan al niño, ¿usted quiere ser bautizado? ¿Quién contesta? ¿El niño o el padrino? El padrino contesta, sí, sí quiero, y a veces anda medio. Contestó el padrino, no contestó el niño. Y con el perdón de mis hermanos los católicos, de los 1.300 millones de católicos de membresía que tiene el catolicismo, a ninguno se le preguntó si quería ser católico, para que usted sepa.
Porque aquí dice el que crea. O sea, usted para creer necesita tener un bagaje, por lo menos, o necesita tener cierta instrucción para aquí en el lóbulo frontales tomemos una decisión para nacer. Entonces tiene que ser una persona que tenga poder de decisión y pueda decir, sí creo, Señor, te acepto como mi Salvador. Última pregunta, es muy importante. ¿Qué debe hacer el que haya sido bautizado sin conocer la doctrina o en forma incorrecta? ¿Qué tiene que hacer? Ustedes saben que a menudo en nuestra iglesia adventista, los hermanos evangélicos pentecostales, cuando se les da a ellos la fe de Jesús, ellos entienden que estaban en el error. Entonces acuden al pastor para que les bautice. Y resulta de que cuando se les dice que deben ser bautizados, ellos dicen, pero mire, algunos alegan, ya yo fui bautizado. Yo fui bautizado en Cristo Jesús y fui bautizado por inmersión. Y hay algunos pastores que aceptan este concepto. Déjenme decirles algo. En mi humilde opinión, yo no soy pastor, yo soy un miembro. En mi humilde opinión, mis hermanos, estamos cometiendo un gran error. ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? Porque la persona, es más, vayamos ahí a Hechos 19, 3 y 5. Hechos 3 y 5. ¿Lo tienen? Dice así, Pablo encontró a ciertos creyentes que habían sido bautizados sin conocer plenamente la verdad. Tengo escrito aquí en mi hoja, pero ya vamos a leer el texto. Una vez que fueron instruidos en señales que aceptaban la verdad de Jesús, fueron bautizados nuevamente. Y ahí sí, Hechos 19, 3 y 5. Pablo les preguntó, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Entonces Pablo los instruyó acerca de Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Mis hermanos, si usted fue bautizado en una iglesia que guarda el domingo, o si usted fue bautizado en una iglesia donde coman de todo, si usted fue bautizado en una iglesia donde adoran imágenes, si usted fue bautizado en una iglesia donde usted confesaba los pecados a un ser humano, mis hermanos, usted no ha sido bautizado correctamente. Es como que si yo le debo a usted $100 y entonces yo vengo y se los pago. Y resulta que usted se da cuenta después que los $100 son falsos. ¿Le pagué la deuda o no? Si usted fue bautizado donde la doctrina es falsa, mi hermano, su bautismo, por ende, es falso. Es más, nadie se va a perder por exceso de bautismo. Bautícese. Vuélvase a bautizar. Y se bautiza tranquila y cómodamente. Y entonces usted está en paz con Dios y en paz con los hombres. Por lo menos con este servidor. Mis hermanos, ese ha sido el tema de esta mañana. Quiera Dios que los que no han sido bautizados no posterguen más este acto, porque el que no naciere de agua y de espíritu no verá a Dios. Y los que ya fuimos bautizados, mis hermanos, como decía Omar en la oración, entonces que nazcamos de nuevo cada día. El Señor les bendiga. Hermano Zapata, muchísimas gracias. Que el Señor te bendiga grandemente. Amén. Bueno, que el Espíritu Santo cada mañana nos bautice. Amén. Esa es la idea para nosotros. Así es. Vamos a seguir alabando a nuestro Señor, entonando las estrofas del himno 247. Yo te seguiré.
aunque dure